Ha sido una experiencia que me ha reconfigurado, pero por completo, porque pues mi aproximación a esta comunidad fue yo voy a aprender, o sea, yo voy a recibir. Mi primera clase, o sea, yo me acuerdo, lunes 9 de la mañana, expresión material con Elsa, acá 2 salones. Los primeros 5 minutos yo dije, clic, o sea, aquí fue. Conecté un montón con esta propuesta de los Andes de un diseño holístico, un diseño pues sin etiquetas. La comunidad de Punta Seca ha sido pues como un segundo hogar que pues me ha recibido con, o sea, una generosidad pero impresionante. Pues en una excursión llevé como un concepto de visiones que era como toda la teoría de que nos movemos en un intercambio de recursos y valores, entonces tú todas las interacciones que tienes con la gente, tú aportas algo, pero también capturas algo. Entonces, Se hace en Arctis, el podcast donde te contamos lo que se vive, se crea, se proyecta y se diseña en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes a través de las voces de sus protagonistas. Acompáñanos para conocer con más detalle los proyectos, las investigaciones, las experiencias y el recorrido de nuestros estudiantes, profesores y egresados en historias y conversaciones que nacen en nuestros espacios. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, YouTube y en nuestra página web www.arcdis.uniandes.edu.co. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Se hace en Arcdis. Hoy con una invitada súper especial de nuestro programa de diseño, Laura Arango, estudiante de último semestre de diseño. Vamos a traerles una historia muy bonita de un proyecto en el que Laura está trabajando desde hace algunos meses. Pero pues antes de arrancar, a mí me gustaría, Laura, ¿cómo estás, Laura? muy ¿Cómo bien. te va? Emocionada. Me gustaría un montón que empezaras por contarle a nuestro público quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas, además de estudiar diseño, por supuesto. ¿Qué clase de persona eres? Como que les cuentes un poquito sobre ti. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy diseñadora, pero siento que fui una diseñadora desde chiquita sin saberlo, porque siempre fui una niña muy como creativa, muy cositera, muy como interesada por todo lo manual, por el arte, pero también por la naturaleza, que pues ahorita vamos a llegar a eso, pero son como mis dos grandes mundos que se unen. Entonces, un poco lo que soy es como esa mezcla de varios intereses marcados por pues una infancia muy, muy de la mano del campo y de estar afuera y pues Mira de una qué chévere. familia que como que también comparten esos intereses de estar al aire libre, viajar por Colombia. Entonces, como que O sea, desde chiquita en tu casa como que salían sí, a fincas X, Y, sí, o sea, desde chiquita en mi familia tenemos como un proyecto familiar en Subachoque, que hemos recuperado una tierra que era un cultivo de papa que estaba vuelto nada y desde hace ya más de 10 años, no sé, un montón de tiempo hemos hecho un proceso como de reforestar. Mi papá es como el más granjero no, feliz. qué lindo. Entonces mucho tiempo Hermoso. era todos los fines de semana ir allá y debajo de un árbol, si lloviera, pues nos mojábamos comiendo sanduchito, pero pues No, mejor plan espectacular. imposible, sí. No, y familia, pues Sí, maravilloso. sí, sí, sí. Oye, muy lindo eso. Pero bueno, y en todo ese cuento, como con la familia saliendo, y esto que nos dices que has sido una persona súper curiosa y como muy tirada a crear y hacer y todo, ¿en qué punto de tu vida tú dijiste, quiero ser diseñadora? Y además del quiero ser diseñadora de la Universidad de los Andes. O sea, ¿por qué llegaste aquí? Yo creo que todo el mundo en mi vida, como cuando yo decidí ser diseñadora, fue como obvio. Como- o sea, No hay de otra. además yo entré a la universidad como por estudios dirigidos, que obviamente no tenía sentido. Yo entré como
bajo esta idea de, ay, no sé, me gustan muchas cosas, a mí en el colegio me gustaban todas las clases, era como hasta matemáticas, entonces por eso entré como con esa confusión un poco que no existía, porque mi primera clase, o sea, yo me acuerdo, lunes, 9 de la mañana, expresión material con Elsa, acá 2 salones. Los primeros 5 minutos yo dije, clic, o sea, aquí fue. Como que conecté un montón con esta propuesta de los Andes de un diseño holístico, un diseño pues sin etiquetas, que es más que todo en donde yo me muevo y por eso ese primer semestre fue como, no, pues ay, mucha pendeja, yo obviamente iba a ser diseñadora y pues desde el colegio era más como pues todos estos intereses por crear, yo estaba muy metida en como concentración de arte, cualquier oportunidad, pues así manual, yo todas las técnicas las intentaba, pero también me gustaba mucho pues Muy las de otras experimentar, clases, ¿no? muy experimental, entonces creo que por eso un diseño como holístico fue lo que tuvo más sentido para mí. O sea, como tener esa amplitud de tu Sí, poder de verdad experimentar y decir, esto está buenísimo, voy para allá, pero también miremos esto, pero miremos lo otro. exacto. Pero bueno, y es que es curioso que como que haya sido tan claro y digas que entraste por estudios dirigidos, igual haber hecho los estudios dirigidos debe haber Sí, servido, ¿no? sí, creo que como yo vi que estaba esta posibilidad de no definirse todavía y fue como, tomémosla. Que en verdad yo vi puras clases de diseño y un par de matemáticas, entonces así que exploré un montón, tampoco, pero igual creo que fue una decisión muy acertada para igual pues estar con la certeza de, Estar más tranquila, exacto, más segura y entrar al programa ya súper convencida. sí, Qué sí, bueno. sí, sí, Bueno, ya entraste a la universidad, pasó esta experiencia de decidí sobre lo decidido sí, literal. inconscientemente, pero ya metida en el programa de diseño, digamos, como en qué puntos, en qué momentos, o por qué materias, qué cursos o qué profesores empezaste a identificar que lo que aprendías en el programa o en la academia iba enriqueciendo tus intereses personales que venían desde chiquita, la parte de la creación, la parte del contacto con la naturaleza, la parte de las regiones, ¿en qué puntos empezaste a identificar eso? Me acuerdo perfectamente, pues un momento en específico que estaba viendo Visiones con Juan Manuel em, y pues yo en paralelo a la universidad, desde que entré a la universidad, llevo trabajando en Sambo, que es una empresa de educación experiencial, entonces yo como que en paralelo viajaba, tenía estas excursiones, entonces me iba una semana a La Guajira y después volvía y empataba. Y me acuerdo que en este como ir y venir una vez, pues en una excursión, llevé como un concepto de visiones, que era como toda la teoría de que nos movemos en un intercambio de recursos y valores, entonces tú todas las interacciones que tienes con la gente, tú aportas algo, pero también capturas algo. Entonces hice una actividad en torno a eso con los niños, que eran niños grandes, ya estaban en 11, y les hizo un jurgo de clic y después yo volví a la universidad y le conté a Juan Manuel y fue como, wow, qué Wow. chévere poder como traducir todo lo que estoy aprendiendo acá en la vida real. Y yo creo que desde el primer semestre también me acuerdo en paisajes, que es esa primera clase que es como te empujan al mundo real, es como ve y habla con gente. Yo era como, qué nota, o sea, Sí. yo era la más feliz hablándole a todo el mundo y como, Además, pocos son así, ¿no? sí, En ese sí, primer curso, no sí, todos llegan como, qué chévere salir a preguntar, a entrevistar, o sea, no. tú eres como un caso Sí, particular. sí, o sea, yo sé que no es la norma porque pues yo le hablo hasta a una pared, pero como ese, como ese impulso en las primeras clases de salir y hablar con gente, pero desde una postura muy, muy clara, o sea, uno con todo, como con una intención. Que sabes qué es lo que vas a hacer, Exacto, sabes qué es lo que saber qué vas a hacer, buscar. saber cómo hablarle a la gente, cómo aproximarse a esas pues a esas realidades a las que uno es ajeno. Digamos, en esa clase de Juan Manuel, yo estaba trabajando con como un grupo, una comunidad del Pacífico, de un restaurante, y
pues obvio un niño de pues una cachaquita de primer semestre, como para llegar a aproximarse a una realidad de vivir en una ciudad siendo del Pacífico, pues obvio uno tiene que aproximarse con mucho respeto y con mucho cuidado y con mucha, pues sí, como coherencia. Entonces creo que esas habilidades de que nos soltaran como al agua así en primer semestre me ayudaron un montón para alimentar lo que yo hacía por fuera de Que la quiero universidad. parar un segundo ahí, o sea, básicamente tú desde que empezaste tu carrera de diseñadora tienes un trabajo y dedicas un montón de tiempo a otra cosa, además de tener Sí, pues tu carga académica. sí, pues Wow. pero digamos que no ha sido 100% constante los primeros semestres. Después un par de semestres que no viajé porque pues Sí. es una Sí. carga difícil. A eso iba la pregunta, Sí, mientras sí, como sí. que te organizabas, entendías tiempos. Sí, y digamos, pues ya cuando uno va avanzando el nivel de clases, pues la posibilidad de perder varias semanas al semestre pues ya deja de ser viable. Claro. Entonces, o sea, sí llegó un momento en el que yo dije, no, pues tengo que priorizo la universidad y por más de que ame esto y pues me llene un jurgo y soy muy feliz y me nutre y me encanta, pues uno tampoco puede pretender hacer todo el tiempo, entonces sí lo manejé en paralelo, pero pues tampoco Pero siempre estuvo ahí latente. Sí, exacto, Eh, exacto. A eso iba y ahorita volveremos a tocar ese punto porque creo que también hace un poco parte de eso que te tocó parar un poquito de después porque llegaste al proyecto del que vamos a hablar ahorita. Ahorita no, ya, de hecho. Sí. Pues es que, a ver, desde el año pasado, básicamente, si no estoy mal, tú tienes un Sí. proyecto que estás trabajando en el Golfo de Morrosquillo, ¿sí? El Golfo de Morrosquillo que queda entre Sucre y Córdoba, en el Caribe colombiano. Es un proyecto con la comunidad, ¿cierto? Pero no es solo con la comunidad, implica también como los recursos que hay y con los que la comunidad convive constantemente. Entonces yo quiero saber o quiero que nos cuentes qué es ese proyecto, cómo se llama, por qué nació, ¿sí? Y que seguramente tendrá relación un poco con esto que tú nos cuentas que te tocó parar, después volviste, ¿sabes? Cuéntanos bien de qué se trata. Sí, pues es un proyecto que inició el año pasado en septiembre. A mí una amiga me había contado de este programa que existía de pasantías con National Geographic y The Nature Conservancy, un programa de pasantías virtual abierto pues, a gente de todo el mundo y me pareció lo máximo. Entonces ella pues, me dio ese contacto, yo pues me mandó el link para aplicar, el link. Y primero apliqué, la primera vez que lo abrieron, apliqué y no pasé. O sea, fue primer filtro, rechazada. Y yo, caray. Y yo, ay, no, pues nada. Triste. Pues lo que importa es la intención. Claro. Y un par de meses después volvieron a abrirlo y yo, no, pues vuelvo, pues sí, otra vez. Y Sí, si me vuelven a nada que rechazar, perder. pues nada, pues Sí. otra vez. Pero entonces a esa segunda aplicada fue que pasé y era pues el tema de esa edición de pasantías era conservación marina. Y a mí me parecía un poco pues desconectado pretender hacer una investigación desde Bogotá ahí en mi computador como hablando. Nada Pues, que ver. Nada que ver. Entonces, con una amiga que también trabaja en Sambo y pues somos como muy amigas en esos temas de naturaleza, aventuras, pues le conté, ella me dijo, no, pues hay un lugar muy chévere en el Golfo, conozco a esta señora, es un lugar al que van con Sambo a una excursión, yo nunca pues había viajado a ese destino. Me dijo, pues te paso el número de Beatriz, llámala, a ver qué onda. Y yo, bueno, entonces así, a secas, como los papás que siempre te dicen, ay, ¿es mejor una llamada? Sí, es mejor una llamada. Entonces yo llamé a Beatriz y le conté, como, mira Beatriz, acabo de pasar a esto, me toca hacer una investigación, la quiero ser pues como situada, quiero ir, porque desde el programa te dicen, no tienes que ir, o sea,
pues ellos no exigen que sí, tú hagas... no es una exigencia No. del programa de becas que No. tengas que tener contacto. No es una exigencia, Mira. es muy raro que, pues, que alguien lo haga sin tener contacto, porque mucha gente que aplica, digamos, pues, en temas de conservación marina es gente que vive en lugares costeros. Ok. Entonces, pues Ya. uno es de Bogotá, no es muy costero que digamos. No, ni 5. Entonces, pues yo llamé a Beatriz y conectamos súper bien y me dijo, no, pues yo acá tengo una cabaña y te recibo. Y no, ya, pues, con esa vista buena, no se puede decir que no. no, obviamente no podía decir que no, y la verdad eso sí fue un poco sin planear mucho, pues organicé para ir y llegué como pude llegar, porque llegar ahí es una travesía. Odisea. Es una odisea y pues ahí fue que empecé a conocer a la gente, porque yo decía, no puedo hacer nada desde Bogotá, o sea, nada significativo lo puedo hacer desde acá, entonces tengo que ir. Entonces así fue como empezó el proyecto, y en esa primera salida a campo fue que ya direccioné el proyecto, que era así, se llama Walking Trees, porque una vez estaba recorriendo el mangle con uno de los pescadores que más me ayudó, que se llama Abel Rodríguez, y él me dijo, no, pues niñas, que es el manglar? Es literal un árbol que camina, mire esos piecitos, esas raíces, el manglar te lo pone y eso crece y camina. Entonces a mí se me quedó un jurgo el imaginario del árbol que camina, y pues como me tocaba hacerlo en inglés, pues Walking Trees. Entonces ahí pues nació el proyecto, y básicamente lo que es esa primera fase de Walking Trees era solo documentar cómo una comunidad estaba respondiendo a ciertas problemáticas ambientales, en este caso la pérdida del mangle, la pérdida de ecosistema, cada vez las sequías más duras, más largas, y eso cómo se articula con pues las tradiciones que ellos tienen, por ejemplo, de pesca artesanal, que están viendo una reducción enorme de la cantidad de peces que encuentran en el mar, cada vez les toca ir más mar adentro y encuentran menos peces y más chiquitos, entonces es como... Qué difícil. Es como una problemática que está muy pues conectada con otros temas, no es como, ay, que hay pues menos peces y el manglar y no, todo está conectado. Es un ecosistema completo. Exacto. Entonces fue muy, muy valioso, porque pude trabajar con varios pescadores que tenían esta visión, pues como de las conexiones entre las diferentes problemáticas muy... O sea, ellos lo tenían muy, muy claro, era como, pues claro, es que los peces ponen los huevos en el manglar, y si ya no hay manglar, pues hay, o sea, todo está articulado. Y todo afecta a todo, todo es como muy sistémico. Muy sistémico. Entonces, ese primer proyecto fue puro documental. Y eso, así con la primera visita empezaste a identificar, a documentar, o sea... Sí. Wow. Sí. Y eso fue pues lo que se presentó la segunda vez que te presentaste. Exacto. O sea, esa primera visita era lo que te digo, uno no tenía que llegar a proponer nada, a solucionar nada, era solo mostrar lo que estaba pasando. Mapear el problema como en el sitio, sí. Qué está pasando, por qué está pasando, sí. Entonces, okay. Y más que todo desde la comunidad que lo vive, porque... Muy de diseñador. Muy diseñador, y además toda la gente que está en el programa conmigo, nadie era como de ninguna carrera creativa, o sea, eran todos biólogos o ecólogos, no, muy ya, científicas, paré de contar, biólogos o ecólogos. Entonces era muy chistoso, porque en las reuniones de equipo, pues por Zoom, gente de todo el mundo como, claro, yo estoy haciendo mi investigación sobre y yo, pues soy diseñadora, y todo el mundo sí me decía como qué raro una diseñadora, como en este ámbito tan científico, pero eso creo que me dio pues la oportunidad de también saber cómo meter como a la gente que no es del mundo científico estas problemáticas que nos deberían importar a todos. Es que yo creo que eso es una cosa muy bonita, porque la visión del diseñador como está muy enfocada a las personas, permite conectar muy fácil las problemáticas con las consecuencias o las causas o lo que sea de la comunidad que está afectándose o viéndose afectada por X o Y problemática. Sí. Y siento a veces que es una visión que otras disciplinas un poco más científicas o clásicas
no tienen muy arraigada. Es muy lindo, ¿no? Eso Sí. acá, pues los diseñadores de acá tienen ese plus y me parece muy chévere. Sí, un plus muy grande. Es cierto. Bueno, eso fue la primera parte. Pero es que resulta que Walking Trees como que tuvo mucha fuerza en este programa y pasó como a un segundo nivel, a una segunda etapa en la que ya te dieron recursos para continuar como la investigación y con el proyecto. ¿Sí? O sea, tú recibiste de parte de Nature Conservancy una suma de dinero y te dijeron, continúa. Resulta que eran, si no estoy mal, como más de 100 proyectos. En los que aplicaron los a que la aplicaron, financiación, sí, eran como casi 200. en el programa general eran 200 y no sé de esos cuántos aplicaron, pero era, no sé, como 60 por Pues ahí. resulta que esta ayuda se le dio a 36, entre esos el tuyo. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Cuando a ti te dijeron, listo, este proyecto es maravilloso, mira, te vamos a patrocinar con tanto para que continúes. ¿Tú qué? O sea, como, ¿qué Bueno, voy a abrí hacer? una ¿Cómo lo voy a cajita, hacer? no, mentira. No, pues sí. Ahora toca pasarlo porque hay otros que tienen mejor rendimiento, pero está perfecto. No, las tazas están buenas. Están buenas. No, pues de la primera etapa, pues lo que te digo, yo lo que presenté fue pues este reportaje. No, sin esto, el reportaje. Y después cuando pues pasé todos los otros filtros para recibir la financiación, me impresionó mucho porque era como, listo, te mandamos la plata. Y nos vemos en marzo y eso fue en enero. O sea, así como ya toma y mira a ver qué haces. Sí, en enero Wow. y era como, me llegó un correo como, te acaban de transferir y yo, oh, por Dios. O sea, es así. Vámonos de rumba. Sí, yo, wow, yo invito. No, pero pues cuando ya eso se hizo muy real, yo dije, pucha, ¿y ahora qué hago? O sea, porque pues no estaba muy en la mentalidad de chévere si me la dan y si no me la dan también como todo bien, puedo seguir trabajando con ellos, pero entonces apenas me la dieron fue un shock y yo era como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago con...? No, y pues ahora también aprender a manejar presupuesto, como... Exacto, porque para aplicar, pues para recibir la plata, obvio sí tocaba mandar un presupuesto, tocaba mandar un Excel, pero todo era muy especulativo, sí, porque igual, imaginario, o sea. sí, uno es como, pues haría esto y costaría esto, pero... De ahí a la ejecución de un presupuesto Exacto. es otra cosa. Exacto, entonces apenas pues ya llegó yo, Beatriz. Mira que... Sí, como... entonces empecé a buscar maneras como de hacerlo más real y aliarme, pues buscar alianzas con iniciativas que ya estuvieran sucediendo en Punta Seca y más que todo en Rincón, que es como el pueblo más cercano, porque Punta Seca en verdad es... O sea, ahí hay cabañas y está un poco aislado, pero Rincón es como el pueblo más cercano. Okay. Entonces yo ahí empecé a buscar porque dije, no, pues uno, y yo que soy bien cachaca, ¿con qué cara voy a llegar ahí? Como, hola, vine a solucionarles. No, pues como que más desarticulado. Sí, no. Entonces encontré, pues ahí buscando en internet, llegué a una fundación que se llama Corporación María Mulata, que hacen un trabajo espectacular. Me les quito el sombrero de admiración hacia lo que hacen, porque tienen un grupo pues de educación ambiental, pero no solo eso, sino de literatura. Entonces tiene un juego de programas con los niños de Rincón. ¿Como integral? Como muy integral. Okay. Entonces yo les escribí también la llamada a secas, correo a secas. Hola, tengo esto, como quiero hablar con ¿quién está a cargo? Quiero hablar contigo. Entonces me pude reunir con la directora de la fundación y le conté todo el cuento y le dije como, mira, ahora estoy en esto, como estoy a su disposición, yo quiero saber ustedes qué están haciendo y cómo podemos como unir fuerzas, y desde yo lo que sé como diseñadora es de ustedes que tienen más experiencia. Pero muchísima, obvio. Muchísima más experiencia, cómo yo les puedo aportar, cómo yo hermoso. puedo como amplificar lo que ustedes ya tienen, porque siento que lo que a veces pasa con estos
con estos proyectos es que uno recibe la plata y es muy fácil llegar, pagar para que siembren 100 mangles, tomar unas foticos Y ya. decir, lo hice y ya. Y uno, Y aquí está la plata. llegué y fui la salvadora. Pero y el porque impacto de eso es... es que se queda corto y son proyectos que después no tienen vida, como que No son sostenibles. no son sostenibles, no son a cierto. largo plazo. Entonces yo por eso sí dije, no, pues lo primero que tengo que hacer es contactar a alguien que ya esté haciendo cosas ahí, algo que ya esté consolidado ahí y que siga, pues como que tenga De una nuevo, proyección muy del diseñador de acá, a largo como plazo. a la comunidad, como con quién lo puedo expandir, a quién le Exacto. puede servir. Exacto. Qué lindo. Porque uno solito ahí como no. A mí me surge una curiosidad antes de la siguiente pregunta. O sea, dos curiosidades. Primero, todo esto está pasando mientras tú estás en los últimos semestres de diseño. O sea, tienes que alternar entre tus clases y seguir en el proyecto, ¿cierto? Correcto. Sí, correcto. Qué juicio, qué manejo de tiempo tan brutal. Y lo segundo es como que tu mano derecha allá es esta mujer Beatriz. Pues más o menos, ahorita no tanto, porque ella lo que tiene es una cabaña, o sea, Beatriz Fue el enlace. fue el enlace, Ok. ella fue el punto de llegada, pero en este momento es María Mulata como corporación y ahí más que todo son 3 personas, Vera, Yaniris y Luis Miguel. Yaniris y Luis Miguel están pues Al frente de al eso y frente trabajan de eso, como con los niños, entonces ahorita esos son como mis alianzas, pues Sí. obvio yo voy y yo Tus saludo partners. a Beatriz y me cocina delicioso, pero fue como el punto de llegada. Ok. Sí. ¿Cada cuánto vas? Más o menos. No, pues en este momento, o sea, estuve la semana pasada ahí y mira. me voy este domingo otra vez. Pero digamos que en enero no pude ir, en febrero tampoco, más que todo por el tema de las inundaciones. Sí. En Rincón, pues no fue tan devastador como en otras partes del país, igual como en estuvo otras pesado. partes de Córdoba, pero todo el inicio del año no pude ir por temas de clima. sí. Es que estuvo fuerte. Sí. La verdad es que estuvo muy fuerte. Pero igual, o sea, desde que empezó el proyecto ha sido varias veces. Y estudiando, es que es lo que me sorprende. O sea, un manejo de tiempo muy interesante. Y lo digo porque, pues a veces está ese imaginario que las carreras creativas tienden a ser un poco muy pesadas. Sí lo son, yo no Sí, digo que lo no. son, sí. Pero también es el asunto de aprender a manejar el tiempo, de que cuando uno aprende a manejar el tiempo sí se logra hacer este otro tipo de cosas que pueden también nutrir la carrera de uno. Entonces, Sí. por eso me surgió la curiosidad, ¿sabes? Porque creo que es un gran ejemplo de que uno puede seguir con sus intereses personales y de alguna manera enlazarlos a lo que uno está aprendiendo en su carrera de pregrado, en Sí, su total. vida profesional. Sí. O sea, Bueno. es mucho. No, nada, hay Dime, solo ¿no? una pequeña cuña que sí es mucho manejo de tiempo, pero también pues es como reconocer el privilegio de tener, digamos, una familia que me apoya en todo esto, que no me tengo que preocupar como por otras responsabilidades que gente sí tiene estudiando. Entonces, es como Aprovechar. aprovechar. Si Valorarlo uno tiene mucho. la oportunidad, sí, como valorarla y aprovecharla. Sí, es cierto, Sí. tienes razón, No, de sí. acuerdo con eso. Cuéntame cómo ha sido trabajar con las personas en Punta Seca. O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado No, o lo que todo. no te ha gustado o sabes? Sí, pues ha sido una experiencia que me ha reconfigurado, pero por completo, porque pues mi aproximación a esta comunidad fue yo voy a aprender, o sea, yo voy a recibir, yo voy a aprender, yo voy a recibir y me he encontrado con gente no solo muy capaz, o sea, yo en temas de educación he estado metida mucho tiempo, pero ver a Yaniris manejar a 30 y pico niños de 6 a 14 años con una facilidad y como naturalismo y lograr que hagan unas actividades que yo nunca había visto a nadie facilitar de esa manera, fue como, pucha, esta gente no solo sabe un montón, sino que lo hace muy bien y lo hace muy bien porque lo hace con cariño, con mucho amor. Se nota que ¿Cómo cambia, no? Cuando Como- la gente hace sí. las cosas con...
por Cariño. completo. Entonces, pues la comunidad de Punta Seca ha sido pues como un segundo hogar que pues me ha recibido con, o sea, una generosidad, pero impresionante. Es que yo pienso, la primera vez que llegué, pues muchos locos, una niña ahí de Bogotá que los llama como, oigan, me reciben. Además, esa primera vez yo llegué muy suelta y Beatriz fue como, mírate, pues cara, acá tengo esta cabaña, este cuartico, pero estoy construyendo un kiosco, entonces vas a estar compartiendo con 7 obreros. Y yo, pues perfecto. Ah, bueno. Y al final de eso eran enseñándome a hacer patacón y los chistes de la cachaquita y la rana platanera, genial. Entonces, y pues también de llegar y ir a la playa y ver un pescador y hablarle. Entonces me he encontrado con un jurgo de gente no solo increíblemente generosa, sino dispuesta como a compartir. A compartir. Y es que cuando uno llega con esa actitud de recibir, Es pues muy la diferente. gente se suelta, pues como, sí, está más dispuesta a... No, y que a veces mucho investigador o gente que va desde la academia va con la actitud opuesta, ¿no? Como Sí. con la actitud de yo soy el que sabe, y eso cierra puertas. Es Obvio. más chévere ir así Obvio. y uno entra en un contacto muy lindo con la comunidad. Obvio, además es que, no sé, si uno llega y en el mangle empieza como, claro, es que esa hoja se llama rizo. El pescador que lleva viviendo ahí toda la su vida, vida sabe es como- 5.000 veces más. O sea, tú lo pudiste haber leído en un libro y lo que sea, No, pero él te puede decir 10 nombres diferentes, te puede decir 10 usos diferentes que Sí. tú no sabías, seguramente sí. es así. Sí, sí, sí. Qué chévere. Y qué chévere que haya sido de entrada con esa disposición, de recibir tanto conocimiento y tanto cariño, creo yo. Porque se Mucho siente como cariño. mucho cariño en el Mucho. relato, ¿sabes? Sí. Bueno, ya nos dijiste que la última vez que fuiste fue hace poquito. O sea, acaba de pasar Semana Santa, En tú Semana Santa. estuviste en Semana Santa, por Sí. supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó en ese Pues, viaje? En Semana Santa fui a conocer pues, a la gente que trabaja en María Mulata. Entonces fui con la amiga que me puso en contacto con Beatriz, con Bangu. La invité, le dije, vámonos. Tienes que ir, ahora sí tienes Sí. que ir conmigo. Ella ya había ido de excursión, ella sí conocía pues por Sambo, Pero no juntas. pero no, nunca habíamos ido juntas y ella nunca había ido sin niños. Entonces llegamos y era como, pero yo tranquila, estamos solo las dos. Y yo nunca había ido con nadie, o sea, eran experiencias opuestas. Era mi primera vez Qué yendo chistoso. acompañada y su primera vez pues sin niños. Entonces fuimos a aprender de la gente de María Mulata. Fuimos muy afortunadas porque los días que estuvimos hicieron 2 talleres con los niños. Uno en el mar y otro hicimos una caminata saliendo de Rincón por el bosque seco tropical. Uno llega al mangle y llega al mar. Entonces es como todo el recorrido de la montaña al mar. ¡Qué espectáculo! Sí, ¡Guau! sí, es que es un lugar muy mágico. Y lo que más nos impactó era como, pues no solo la facilidad con la que pues los niños conectaban con el entorno y las actividades que se hacían, porque, no sé, yo de entrada le decía a los niños como, "Hoy cuéntenme no sé, su especie favorita, su pez favorito". Entonces íbamos caminando y mira, seño, ese árbol se llama chu, y Mira, hace seño. esto, y yo sé que es porque las raíces son así. Yo, pucha, es que estos niños saben mucho y espectáculo. están muy sintonizados con su entorno. Entonces sí, en esa visita fue a acompañar 2 talleres que ellos hacen para ya saber, pues como de nosotras qué podemos aportar. Porque en junio ellos tienen el Festival del Mar, que es un festival que hacen cada 2 años. Es como un festival de literatura infantil, y entonces tienen competencias de poesía y hacen talleres. Entonces, O sea, fue una visita súper Fue de una- observación, sí. de documentación, de entender cómo... y de Ahora- conocer a la gente de María Mulata, conocer a los niños. Sí. O sea, creo. digamos que fue como una visita como la primera que hiciste cuando te presentaste al programa, pero ya para escalar esto a un Exacto. impacto mucho más directo en la comunidad. Exacto. Sí, y ya fue con más personas de la comunidad y no, yo parecía haciéndole podcast a todo el mundo. Yo, ven, siéntate, cuéntame, como,
De nuevo, Sí. muy el proceso de diseño ahí, ¿no? Muy. Como la iteración y entonces volvemos y Exacto. espectacular. Exacto. Bueno, mira, esta pregunta me parece muy chévere hacértela de cara a entender un poco cómo ha sido tu crecimiento desde que empezaste a estudiar diseño, con la experiencia que has ido teniendo en este proyecto y pues como persona, ¿sabes? Como ser humano. Y es, ¿cómo ha influido el programa de diseño en tu crecimiento como ser humano, enlazado con la experiencia de este proyecto que estás haciendo con una comunidad específica? ¿Cómo te ha enriquecido? ¿Qué has ganado tú en este proceso desde septiembre? Yo creo que lo que más me ha dado, como desde el diseño, ha sido esta visión como sistémica de las cosas, como esta conciencia de la complejidad de todo, como sí, caer en cuenta de que todo es mucho más complejo de lo que parece y digamos en estos temas de tratar con comunidades o con problemas ambientales, siento que desde el diseño poder como verlo desde arriba y ver que todo está conectado, y no solo eso, sino saber con qué actitud aproximarse a esos Clave, es es clave. importante. Es importantísimo. Entonces, yo creo que sin esta formación de diseñadora, de saber cómo aproximarme a un problema y qué es lo más coherente para ese contexto, o sea, saber mucho leer el contexto y después con esa lectura tomar decisiones coherentes y situadas, porque es como esa articulación de entender la complejidad del problema y con todo eso pues ya tomar decisiones. O sea, esa es como la visión de diseñadora que más me ha aportado como en todo ese proceso, y como persona pues yo creo que también es una mentalidad que uno ya aprende el switch y no lo puede apagar y como que permea todos los aspectos de la vida. O sea, sí, cada instante. Sí. Es verdad, es Sí, cierto. sí. Y pues bueno, entendiendo eso, ¿tú cuál crees que sea el impacto que puede tener para un estudiante de diseño involucrarse en este tipo de proyectos antes de terminar su pregrado? Pues es que a veces yo hablo con mis amigos de que uno en la universidad piensa que la vida es la universidad y como que uno está en la universidad y uno está súper cómodo, uno está con su horario, sus clases, sus amigos y es la vida y es lo máximo, pero como también uno puede lanzarse al mundo real todavía siendo estudiante, entonces Sí, de acuerdo. como que sí, eso más que todo, saber que solo porque uno todavía no tiene un cartón, no tiene nada que aportar. Y me ha pasado mucho que he tenido oportunidades como que a punta de solo mostrar interés o mostrar que uno se apasiona por las cosas o que está motivado, ya se te abren muchas más puertas que diciendo yo soy un duro en esto, Exacto. yo tengo tales credenciales o lo que sí. El interés abre más puertas, Exacto. es cierto. Exacto. Tienes toda la razón. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final y ha sido esto todo muy interesante. Pero yo quiero que me digas como si lo puedes puntualizar, si pudieras llegar a puntualizarlo. ¿Cuáles son como esas herramientas o esos conocimientos que te ha dado la universidad, pero también la carrera de diseño, que son dos cosas diferentes, y también tus profesores y compañeros? O sea, son como en escalas distintas. ¿Cuáles son todas esas herramientas que te han dado para sacar este proyecto adelante? Yo creo que más que todo herramientas como de habilidades blandas. O sea, la universidad, lo que pues estaba diciendo al principio, como ese empujón de agua fría al mundo real que uno tiene en esas primeras clases, pues me da muchas herramientas como de tacto y de... Cómo llegar, cómo aproximarse. Exacto. Creo que eso es como lo más importante. Y yo creo que la universidad sí me ha como fomentado mucho la curiosidad, porque acá uno puede hacer Lo que quieras. de todo, y Literal. especialmente en diseño, como la cantidad de talleres, de espacios, de clases tan diversas, creo que me ha como dado
sí, como esa curiosidad, como ese clic Explora. Exacto. Qué chévere. Exacto, sí. Qué lindo. ¿Qué recomendación le harías a un estudiante que está empezando diseño y que está en su mitad de su carrera de diseño? Pues yo creo que lo más importante es como nutrir esa curiosidad y ese interés, porque a veces lo que pasa es que uno piensa que en estas carreras creativas no hay que nutrirse de otras cosas. O sea, es que yo lo pienso mucho como mis amigos abogados tienen que estar todo el tiempo como viendo noticias y informados y Metidos lo que en el hagan cuento los abogados. Lo que hagan los abogados. Pero uno tiene como que uno no tiene esa como rigurosidad y esa disciplina tan presente en como carreras creativas, pero es lo opuesto. Si uno siendo un diseñador, uno tiene que estar como igual así hambriento por ver qué está pasando en el mundo cultural. Estar actualizado de muchas cosas, exposiciones. cómo se mueve, sí, claro. Exacto. Y yo creo que el mayor privilegio de estudiar algo como diseño es que se puede nutrir de lo que a ti te guste. O sea, yo pienso en mis amigos que ahorita están haciendo todos trabajo de grado, cada uno se está nutriendo de cosas muy diferentes. Entonces, si a ti te gusta, pues no sé, como a mí, que a mí me apasiona este tema de educación al aire libre y la pedagogía situada, todo eso, lo traigo al diseño, pero el diseño se puede agarrar de muchas cosas, de películas, Se adapta literatura. siempre, ¿no? El diseño es muy Maleable. O sea, muy maleable. Entonces, lo que yo le diría a alguien que está empezando es que nutra todas esas cosas que no son diseño, que después le van a aportar a diseño. O sea, yo he hecho proyectos basándome en libros que me gustan, en canciones, en... Sí, es que realmente es que el diseño es todo. todo. Es cierto. Y si uno como que se queda estancado en la idea de que pues nada, uno está estudiando algo creativo, entonces todo se me va a ocurrir a mí, no. O sea, el mundo donde están las cosas pasando y los intereses está fuera de la universidad, está fuera, entonces hay que leer, hay que ver películas, hay que mirar, hay que escuchar, hay que como mantener esa como curiosidad, sí. Y bueno, ¿y qué le dirías a alguien que no tenía como esa claridad como tú la tenías? Que como que quiere estudiar diseño, pero no sabe, pero sí, pero no, para entrar acá. ¿Qué le dirías? Pues si está como dudando, yo le diría que se lance al agua a explorar como todas las puertas que el diseño neandino tiene, porque pues si te quieres ir más hacia, no sé, diseño, como te gusta mucho el código, las páginas web. Todo eso hay un ámbito, unas cosas tan chéveres que hace la facultad, o ya materialidad, te gustan mucho los textiles, como que hay tantas puertas, entonces alguien que está dudando, yo diría, entra, explora, y toca todas las puertas, y alguna puerta va a resonar contigo, lo más probable, porque hay tantas que, o sea, ¿cómo no? Qué buena cosa. Laura, no te voy a dejar ir sin que antes me respondas qué podemos esperar a futuro de Walking Trees. Ok, pues a futuro, en junio es lo que le había dicho, el festival que estoy muy emocionada. Se sale un poco, pues yo ni Walking Trees con mi proyecto de grado, entonces ahí ya se sale del marco temporal del proyecto de grado, pero podemos esperar talleres ambientales muy especiales con la comunidad. Con los niños. Con los niños, sí. Espectacular. Ahorita estoy pues como en proceso de coordinar con María Mulata para ver qué nos inventamos que suceda en junio en relación a... O sea, como que hacen el programa de los talleres juntos. Exacto. Ay, qué chévere. Exacto, ver qué actividades hacemos. Eso todavía está como a la expectativa de qué va a pasar en el festival. Estamos ahorita recolectando fondos, donaciones. Ya saben, por favor, no, pues si necesitan fondos para llevar esto a cabo. Sí. Y si nos interesa donar, ¿cómo te contactamos? Yo te doy todos los datos. Es que excelente, los tendrán en la información de este capítulo. Les dejaremos todos los datos, por favor, para que ayudemos a Laura. Para que suceda el festival. Y yo espero, pues lo que espero más que todo de Walking Trees es que sea algo que no se quede ni como una tesis, ni como un programa de pasantía, sino pues algo que tenga vida a largo plazo y que pueda seguir articulándose con la comunidad de Rincón.
Que se quede allá y que siga evolucionando y avanzando. Exacto, mutando, cambiando. Ambicioso y muy lindo, me parece. Pues Pues te felicito. Ojalá. Es espectacular, de verdad. Es el sueño. Buenísimo. Sí. Laura, muchísimas gracias por tu Gracias tiempo. a ti. La verdad que me parece un proyecto increíble, es hermoso y seguro les va a ir muy bien. Porque, pues como lo dijiste hace un rato, yo también soy de los que cree que, pues más allá de las capacidades, de la disciplina, de los conocimientos que tiene una persona, los proyectos hechos con amor tienen un nivel y un impacto diferentes y eso se nota. Y eso la gente también lo valora un montón. Te agradezco muchísimo. Te deseo lo mejor. Nada, no sé, lo que quieras decir para despedir a nuestro amado público. No, gracias por oírnos el cuento. Muchísimas gracias a todos. Esto fue un episodio más de Se Hace en Arctis. Recuerden que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Recuerden también visitar la página web de nuestra facultad, arctis.uniandes.edu.co. Allí también van a encontrar nuestro podcast, nuestros capítulos anteriores, este que va a ser pues el estreno más próximo y pues toda la información relacionada al proyecto de Laura, Walking Trees, la página del proyecto, que se nos olvidó mencionar que el proyecto tiene su página, con tus fotos que son hermosas, por favor véanlas porque también es una fotógrafa muy buena, fuera de eso, y pues allí puedan poder encontrar toda la información. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias Alejo. No, que estés muy bien. Ti. Lo mismo. Chao. Chao. Se Hace en Arctis, el podcast donde te contamos lo que se vive, se crea, se proyecta y se diseña en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes a través de las voces de sus protagonistas. Acompáñanos para conocer con más detalle los proyectos, las investigaciones, las experiencias y el recorrido de nuestros estudiantes, profesores y egresados en historias y conversaciones que nacen en nuestros espacios. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, YouTube y en nuestra página web www.arcdis.uniandes.edu.co.